Seguimos en el programa del Centro PEN, como todos los lunes, por Radio Sónica. Eso me sale bien, ¿viste? Lo vengo practicando todos los días, Radio un rato. Sónica más. 15 minutos a la mañana y más o menos me sale. Hoy tenemos, como decíamos hace un ratito, a Daniel Huircapán. Daniel Huircapán, ya nos contará mi tocayo Gabriel, pero yo adelanto, es un muy querido miembro de PEN, junto con... su esposa, pero en realidad una activista, una abogada, una mujer especializada en derecho indígena, que es Nina Jaramillo, y juntos con otros miembros de diferentes etnias integran el Comité de Lenguas Originarias Carlos Martínez Arazola. Como bien recordás, Gabriel, Carlos Martínez Arazola, antropólogo y especialista en el tema indígena, un hombre queridísimo, nos trajo reunió a gente que venían de diferentes pueblos originarios, y Carlos murió muy joven y por eso el comité lleva el nombre de él, por eso y por todo su trabajo. Y bueno, esta herencia de Carlos son Daniel Huircapán y Nina Jaramillo, que también nos ha hecho quedar Nina en el exterior, porque ha ido a reuniones de PEN en Filipinas y en México, en Chiapas. El otro día celebrábamos la creación del PEN quechua y bueno, en estos días siempre convocamos a gente del comité, en este caso a Daniel. Hola Daniel, ¿cómo estás? Buenas noches a todos, ¿cómo estamos? Gracias. Bien, todo bien, buenas noches. Vos sabés que te va a presentar otro patagónico, por si teníamos problemas para entendernos, trajimos a otro patagónico. Buenísimo. Así que contanos quién es Daniel. Hace poquito estuve con ellos, que tuvieron una reunión acá en Capital, vinieron del interior del país por algunos proyectos muy interesantes, pero muy interesantes que andan presentando. Y Daniel Huircapán, bueno, nacido en 1985 en el territorio ancestral de... Bueno, yo pronuncio como Leo, pero ya ya nos corregiré. Cububú, que sería el Conchal, actual ciudad de Puerto Madryn, Chubut, Argentina. Siendo adolescente recibió el legado de sus abuelos al iniciar el camino de sus antepasados, dentro de los cuales se puede contar Chucutá, Chugulum, Chingale, Chingoleo, José María Bulnes, Yanquetrú, Cunugul. Asimismo, en el periodo que va Estás haciendo más daño que el general Roca, te digo. Seguramente. Ya voy a tomar uno de los cursos, tengo pendiente. Exactamente, de eso nos tiene que contar. Nos tiene que contar también. Así que, bueno, acá estamos con Daniel. Él, en el periodo que va de 2016 a 2019, el idioma Gununa Cuna se hizo parte del programa de las lenguas originarias del Centro Universitario de Idiomas CUI. Mirá qué importante eso, son los idiomas que se dan en los cursos de idiomas que se dan en la UBA. Así que, ¿cómo andás, Daniel? Bien, buenas noches a todos. Aquí estamos, bueno, en fechas tan importantes, ¿no?, para los pueblos indígenas y especialmente para nuestro pueblo también en esta ocasión. Hoy justamente venía para acá y me dice el taxista, ¿qué tal? ¿Estás celebrando el Día de la Raza? Y yo le digo, hace rato que no tiene ese nombre, ¿no? Y qué cosa, ¿cómo está instalado todavía? Porque hace como 30 años que tiene otra denominación, pero bueno, el mal llamado Día de la Raza. ¿Cómo lo viven ustedes, Daniel, este día tan especial? Bueno, para nosotros es una jornada de mucha reflexión, de sentarnos entre hermanos de distintas organizaciones, distintos ambientes y empezar, bueno, la discusión sobre algunos puntos en común que nos reúnen, como es la ley 26.160 sobre el ordenamiento territorial,
que hoy está, bueno, en peligro ya de... ya se termina, bueno, y estamos peleando para que se vuelva a prorrogar, porque es una ley que está frenando los desalojos en las comunidades indígenas. Así que, bueno, en esta fecha se reúnen dos cosas, ¿no? Una cuestión histórica, donde nosotros reivindicamos estos días, y se suma a una lucha que tenemos los pueblos indígenas de la deuda que tienen los estados nacionales sudamericanos con respecto a pueblos indígenas, que es el tema de la tierra y el territorio. Así que, bueno, desde una lucha de militancia, de mucha conciencia y de rememorar a muchos de nuestros hermanos que iniciaron esta lucha antes que nosotros y hoy por hoy ya no nos están acompañando, o sea que, bueno, también la pandemia nos ha afectado y se ha llevado a muchos de nuestros abuelos que hoy deberían estar con nosotros aquí y ellos ya han pasado al otro plano, bueno, y desde allí nos estarán acompañando. Y bueno, nos queda la responsabilidad a nosotros también, como la tuvieron ellos, de continuar con este legado y seguir transmitiéndolo a las nuevas generaciones. Ajá. Leía por ahí que hay un informe que dice que hay unas 700.000 personas que mantienen vivas unas 15 lenguas, ¿puede ser? Sí, bueno, más o menos sí, son los números que se están manejando hasta que se pueda hacer realmente y se puede incluir el tema de las preguntas en el censo y se pueda censar correctamente. Más o menos son los valores estimativos que hay, puede ser que haya muchos más. O incluso también hay lenguas de revitalización y eso también está llevando a un proceso de lenguas que van a empezar a claro. Muy prontamente a pasar a ser lenguas que con hablantes activos, ¿no? Digo que también hay que pensar que se ha enriquecido mucho la cantidad de gente que habla lenguas originarias por la llegada de gente de países limítrofes, como paraguayos con el guaraní, bolivianos con el quechua y el aymara, ¿no es cierto? Más allá de los que ya estaban en el territorio argentino. Exactamente, muchos pueblos han quedado divididos por las fronteras actuales, nacionales, de los países. Sin embargo, bueno, los pueblos traspasaban en muchos lugares esas fronteras, bueno, y hoy quedaron divididos. Sin embargo, bueno, el territorio sigue siendo el mismo que ancestralmente tenían. Claro. Y bueno, esto también va enriqueciendo también la diversidad cultural real que tenemos en Argentina, que está lejos de ser un estado monocultural, sino que es un estado que se ha enriquecido muchísimo de las lenguas indígenas especialmente, y eso lo podemos ver en el día a día de las palabras que usamos en lo que nosotros consideramos español, y sin embargo muchas veces usamos palabras indígenas, muchísimas, dentro de nuestro habla diario, y no nos damos cuenta de que son voces indígenas, porque ya las tenemos tan asumidas, y eso es lo que nos da un poco también la identidad en Argentina, como el español argentino que hablamos, ¿no? Que está atravesadísimo de estas voces indígenas que van dando riqueza en cada provincia, en cada rincón de nuestro país. Claro, qué bárbaro el lenguaje como estandarte cultural, ¿no? Para marcar y delinear todo un territorio también por el que ustedes vienen peleando tanto y tanto tiempo. Digo, qué importante, ¿no? El tema del lenguaje propio. Exactamente. Las lenguas nos reintegran una identidad perdida, nos vuelve a recuperar conocimientos que no se tenían, y es importante tener las lenguas. En el caso, por ejemplo, la toponimia es muy importante, saber qué significan, porque al saber qué significa esta toponimia entendemos qué hay en el territorio y empezamos a crear algo que se llama territorialidad. Es decir, empezamos a pensar y a conocer el territorio aunque no estemos en el lugar. Claro. Mirá, un caso te cuento que yo, por ejemplo, Chascomús, en la lengua nuestra se dice Chascomús. Chascomús significa nube de mosquitos. ¿Sí? Y quien conoce Chascomús sabe que Chascomús y mosquitos son sinónimos. Es absoluto, sí. Sí, absolutamente. O bien el uso pues comentaba recién, el uso de voces indígenas, por ejemplo, del quechua usamos papa, pampa, puma, pucho, y así cualquier cantidad de palabras que las tenemos asumidas y no nos damos cuenta que son de estos idiomas indígenas o del nuestro propio, del pueblo guenenaquena. La palabra más conocida es gualicho. Y
Gualicho se conoce de extremo a extremo en Argentina y viene de nuestro idioma. Claro. Contanos un poco sobre el Gununa Kena. ¿En qué zona se habla y en qué momento desaparece y vuelve a aparecer, digamos? Bueno, el idioma Guinena Quena, nosotros llamamos Guinena Yajic, el hablar de los paisanos significa, pero nosotros nos vemos nosotros mismos como paisanos y con el resto también. Llegó a hablarse en todo lo que es la región pampeana y la Patagonia Norte, lo que sería desde el río Chubut hacia arriba, hacia el río Colorado, llegando acá a la provincia de Buenos Aires, sur de Córdoba, Mendoza. Tuvo una gran expansión como idioma. Después, desde los distintos procesos que fueron históricos, se sentencia la muerte de nuestro idioma más o menos en 1980, con la muerte de uno de los ancianos referentes de nuestro pueblo, que se llamaba José María Cual, quien fallece de 90 años, y es uno de los grandes maestros que permitió que la lengua sea conocida y se pueda registrar. Como él decía siempre, el abuelo, ¿no? Que él lo hacía en pos de que el día de mañana se sepa de que alguna vez existió una lengua llamada Guinena Yajic y que alguna vez existió un pueblo que se llamaba Guinena Quena. Esas fueron como las palabras bandera de nosotros, como para retomar de vuelta esto que nuestras familias estaban, se mantenían ocultos muchas veces dentro de las familias, a veces en algunas más, en otras menos, pero se seguía permaneciendo todas estas historias que fueron alimentando nuestra niñez y que, bueno, los tiempos cambiaron. Fueron cambiando los tiempos. En el año 94 se reconocen a nuestros pueblos indígenas como sujetos de derechos, como seres humanos, que tenían derechos, que podían ejercer esos derechos, porque hasta entonces regía el famoso artículo de la Constitución del 56 que decía mantener la frontera contra el indio. Eso fue hasta el año 94, así que al cambiar las leyes también cambia el tiempo y esto permite que en las nuevas generaciones empecemos a empoderarnos de nuestras historias que nos contaban los abuelos y empecemos a revalorizar todo esto, especialmente el idioma que era tan fundamental para la transmisión de los conocimientos. Así que bueno, desde el año 2007 en Chubut y 2010 en la provincia de Neuquén se comenzamos los esfuerzos, primeramente separados, pues no nos conocíamos, del rescate de nuestro idioma, de nuestras costumbres nuevamente, de rescatar nuestras historias. Y bueno, así llegamos al año 2014, donde la provincia de Chubut es la primera provincia que reconoce, mediante la educación intercultural bilingüe, también conocida como EIB, reconoce que existe la lengua Guinena Yajic, y entre otras lenguas que también se conocen en la provincia. Y a partir de entonces comienza un proceso de revitalización y de reencontrarnos también a nuestra gente en otras provincias, así que fuimos recorriendo con los hermanos, que nos fuimos conociendo con los hermanos de Neuquén, fuimos cruzando el Río Negro, la provincia de La Pampa, la provincia de Buenos Aires, y así empezamos a reunir a nuestra gente y empezar de vuelta a revitalizar nuestro idioma, empezar a hablarlo, y teniendo hoy grandes resultados, ya que nuestros niños hoy la hablan, cantan el idioma, nuestros hermanos más grandes que la han reaprendido, la utilizan en las redes, la utilizan en WhatsApp, en Facebook. A veces no se equivocan al escribir, pero ellos siguen insistiendo y siguen escribiendo, que es lo importante, ¿no? Que el idioma permanezca nuevamente en manos del pueblo y el pueblo se pueda hacer dueño otra vez de su propio idioma y utilizarlo. Uh-huh. Nosotros hoy vamos a escuchar a Karina Carriqueo, que canta en mapuche, pero quisiera pedirte que antes que termine tu intervención en el programa, si nos vas a contar un cuento o cantar algo vos te acompañás con la caja, ¿no? Con el cuntrum. Sí, cantamos a capela o acompañado con tambor, ¿no? O acompañado con tambor. Con tambor. Esto se te puede pedir así como regalos, regalo de feriado. Hacemos un doble. Bueno, ahora vamos a escuchar con una canción ancestral cantada por Karina Carriqueo. Karina Carriqueo
también una querida amiga del pueblo mapuche que vive en la provincia de Buenos Aires, en la zona de donde se asentaron los coliqueos, en la zona de los toldos. Nos regala un canto ancestral. Ruca, ay, mi casa. Ruca es casa. Y hoy la ruca de todos es este planeta, es esta naturaleza. Es lo que tenemos que cuidar. Todos los lunes a las 21 horas, escucha por Sónica Más La Responsabilidad de la Palabra, el programa del Centro PEN de Argentina. Daniel, yo cayéndome de la silla fue ese efecto especial que hice, pero... No era un tambor que te iba a acompañar, no. Fue el ruido de que se caía. Exactamente. Qué linda la voz de Cari. Qué linda la voz de Y aparte tan Karina. sencillo con ese bombo, con ese tambor, no bombo, perdón, dije mal. Con ese tambor característico de allá, el cultur. Exacto. Muy bueno. Daniel, desde cuándo sos consciente de pertenecer al pueblo, al pueblo tehuelche, ¿no? De esto, desde chico te lo transmitieron tus padres. ¿Cómo es tu historia? ¿Cuándo tomaste la responsabilidad, no? Claro. Bueno, pero una cosa es ser consciente y otra cosa es tomar la responsabilidad. Vos sos un gran difusor de la cultura gununaquena. Bueno, nosotros cuando éramos chicos no teníamos la conciencia esa de que éramos indígenas y que hablábamos en indígena. Tu niñez es en Chubut, ¿no es cierto? Claro, yo soy de Puerto Madryn, pero mi familia en realidad viene de un pueblito que se llama Telsen, que es la entrada a la meseta de Sumuncura por el lado chubutano. Ajá. Y allí nació nuestra familia y está gran parte de ella aún. Yo recuerdo cuando éramos chicos que mi abuela nos solía decir, no estén hablando afuera de la casa como hablan adentro de la casa, ¿no? Sí, yo siempre me ponía a pensar, ¿por qué no podemos hablar como afuera de la forma que hablamos dentro de casa? Si yo decía, si hablamos español también. Claro. Y resulta que que no era un español completo, no era un español con palabras indígenas, con expresiones indígenas, pero que para nosotros había sido siempre tan común que nuestros abuelos lo transmitieran de esa forma que no entendíamos de que no era español. Claro, claro. Y bueno, ya después cuando fuimos más adolescentes, que pudimos entender un poco más, ahí empezamos a tomar conciencia de cuál era nuestro origen. De hecho, yo me gradué de mi escuela secundaria como el único joven indígena declarado, siendo que éramos muchísimos dentro de la escuela que nos conocíamos, sin embargo
fue el único de mi generación y de muchas generaciones que se graduaron diciendo yo soy indígena. No tengo vergüenza de decirlo. Sí. Entonces, yo creo que hubo una conciencia de nuestros abuelos, quizás ellos lo que no pudieron transmitir con sus hijos, lo hicieron con los nietos, ¿no? Es algo muy común que pasó también en el sur, ¿no? Nuestros padres parecen esa generación que se perdió, que no recibió conocimiento, y sin embargo los abuelos a sus nietos le pudieron transmitir. No sé por qué habrá sido así, pero bueno, es lo que ha sucedido, ¿no? Y bueno, ya después de adolescente, ya muchacho grande, ahí tras fallecer mi abuela, a partir de cuestiones oníricas, que como los sueños, recibo el mandato y mi abuelo me da el permiso para poder seguir, porque nosotros no hacíamos nada si nuestros mayores no nos daban permiso. Así que primero fue hablar con mis abuelos, y si ellos como los mayores de la familia daban permiso de seguir este camino que estaban marcando, lo íbamos a hacer, y si decían que no, bueno, nos iríamos a quedar. Pero nuestros abuelos, bueno, al ver de que nosotros habíamos tomado esto fuertemente, que no era juego, sino que era una convicción que teníamos, nos fueron transmitiendo más cosas y nos dieron finalmente el permiso para poder hacer las cosas, ¿no? Nosotros venimos de otra generación donde el respeto hacia los mayores era grandísimo, y si ellos te decían sí, era sí, te decían no, era no. ¿Y sentiste algún tipo de apoyo en el ámbito educativo, en tu secundario, cuando vos te definías como indígena? ¿O de los docentes, no? Bueno, tuve varios docentes que eran muy conscientes, porque ellos también estaban en una búsqueda. Tuve una docente de historia que en esos años ella estaba en la búsqueda de sus antepasados, pues ella consideraba de que, o había averiguado, de que ella provenía de descendencia afro. Entonces eso la llevó a entender mucho también la cuestión indígena, y fue la primera que nos presentó el libro de Carlos Martínez Tarazona. De ella fue la primera vez que escuché sobre Carlos. De ahí fue toda mi vida, y que algún día quisiera conocerlo. ¿Qué libro de Carlos? Nuestros paisanos los indios. Claro. El de tapa roja, que es una de las primeras ediciones del libro. Ajá. Es una de las más viejitas, ¿no? Sí. Y ahí empezar a aprender a decir la otra historia que contaba Carlos Zahir, la historia que coincidía con lo que nuestros abuelos nos contaban a nosotros, ¿no? Porque todas esas historias que nuestros abuelos decían no figuraban en ningún libro, y a partir de que Carlos reescribe la historia argentina, empiezan a coincidir con los relatos de nuestros abuelos. Entonces de ahí me apasioné por la historia. O sea, gracias a Carlos, la investigación y la historia y la lectura fueron cosas fundamentales. Claro. ¿Cuándo venís a Buenos Aires? Ya me encuentro de regreso. Estuve un tiempo ahora en Chubut, aproveché que viajamos con mi hija, fuimos a varios eventos, entre estos la liberación de cóndores en Río Negro, que también es un evento físico espiritual para nuestro pueblo muy grande, al restituir un ave tan sagrado como el cóndor, que antiguamente existía en la costa del Atlántico y se desapareció por muchos años, bueno, y hoy está volviendo esta fuerza de vuelta, ¿no? ¿Y tu pueblo tiene algún tipo de ritual relacionado con el cóndor, ¿no es cierto? Sí, el cóndor y la ballena, ellos dos se conjugan, tienen que ver justamente con el viaje de los espíritus al Gayahuahuay, o paraíso de los tehuelches, la casa ancestral. Ajá. Donde vamos a ir todos nuestros espíritus a reunirnos con los antepasados, ¿no? Ajá. Donde el cóndor nosotros lo convocamos para que venga a buscar el espíritu del recién fallecido y pueda llevarlo hasta la costa del mar. Así pueda embarcar en la barquera del otro mundo, que se llama Huaspechen, y que nuestro mundo se llama Hualana, que no es otra que la ballena, ¿no? Uh-huh. Justamente en los meses donde los espíritus parten es el tiempo que las ballenas llegan a nuestra zona, que más o menos es el mes de abril hasta casi septiembre. Todos estos son los meses donde los espíritus pueden transbordar y empiezan a transbordar hacia al otro espacio. Gabriel hace un rato destacaba los cursos del CUI. Ahí está Mónica Thompson, ¿no es cierto?, a cargo de la dirección.
Sí, sí, la coordinadora del programa de lenguas originarias que tiene el Centro Universitario de Idiomas está a cargo de Mónica Thompson, y bueno, serán talleres de 6 lenguas indígenas, donde de sur a norte y de norte a sur se pueden conocer varias lenguas indígenas en este taller, y después, bueno, hay talleres particulares de cada lengua específicamente, si alguien quiere aprender alguna en especial. ¿Recordás qué lenguas de los 6? Las lenguas son guaraní, quechua, mapuche, wichi, com, guenena yaquech y... Y ahí dejaron de soplarte, me parece que tenés ayuda. Tenemos ayuda, ¿sí? Está bien, pero bueno, nos da un pantallazo más que interesante, realmente. Vamos a poner esos cursos en la página del Centro PEN. Exacto. Está muy interesante. Sí, porque además de ser de lengua, también es sobre la cultura, entonces cada hermano va expresando todas estas cuestiones, ¿no? Culturales sobre el pueblo, el idioma, como el idioma en realidad no se puede estudiar separadamente de lo que es la cultura del pueblo, porque si no hay cuestiones que no se podrían entender. Si te parece, quisiera pedirte, ahora vamos a ir también a otro bloque musical con Karina Carriqueo y la canción de amor entre el sol y la luna, haciendo un chiste, podríamos decir que origina un polvo de estrellas, pero no lo voy a hacer al chiste, así que... pero de todas maneras, sos el responsable, Daniel, que en este programa hoy se escuche el Gununa Kena. Así que anda preparando un cuentito, lo que quieras, para que podamos escuchar esta lengua. Y un poeta decía el otro día que son lenguas que respiran, yo diría que aún respiran. Y de eso vos sabés mucho porque has hecho un trabajo muy grande para difundir la lengua, y me gustaría que nos cuentes también el proceso que te llevó a hacer este diccionario, ¿no es cierto? Pero esto va a ser después que escuchemos a Karina Carriqueo. Ya volvemos, Daniel. Muchas gracias. Caí en el Luí Cuñé Cuñén, Famous Mighty Chaguay, Catian Tunagui Cuñén, Cuñén Timilia, Peñén.
Todos los lunes a las 21 horas, escucha por Sónica Más La Responsabilidad de la Palabra, el programa del Centro PEN de Argentina. Seguimos, como ha dicho también el locutor, en el programa del Centro PEN de Argentina, como todos los lunes a las 21 horas. Y hoy estamos escuchando estas cuestiones muy interesantes en un día muy particular para los pueblos originarios que nos cuenta Daniel Huilcapán. Exactamente, paisano del Chubut. Sí. Daniel, contanos sobre tu trabajo con el diccionario de Gununa Kena. Bueno, en principio fue en el año 2014 logramos que la provincia del Chubut pudiera financiar oficialmente desde la educación integral bilingüe el primer encuentro de nuestro idioma. Después, bueno, de trabajar varios años para conseguirlo, se logró en el año 2014, que se llevó a cabo en la localidad de Gangán, justamente donde vivía el abuelo José María Cual, con el cual, desde donde se sentenció la muerte de nuestro pueblo, decidimos que sea el mismo lugar donde se diga de vuelta que el Guenena Yaqui estaba vivo todavía, que no se había extinguido y que nosotros los Guenena Quena estamos vivos todavía. Allí en ese encuentro tuvimos 3 días reunidos con los lingüistas y con varios hermanos de Guenena, y lo que nosotros decidimos hacer en ese encuentro es decir, bueno, está muy bien hablar de la lengua, pero en principio nosotros hoy tenemos algo que es la escritura, que hemos heredado del español. Entonces, ¿cómo vamos a escribir nuestro idioma? Porque había muchas grafías, pero ninguna estaba hecha en consenso con el pueblo guenena. Cada investigador hizo su propia grafía. Entonces, nuestra decisión en este encuentro fue definir cuál va a ser nuestro alfabeto y cómo vamos a empezar a escribir. Así que después de 3 días pudimos definir nuestro propio alfabeto consensuado entre nuestro pueblo, y es el que actualmente estamos usando. Hemos podido unificar la escritura de nuestro idioma. Que eso, en el caso nuestro, se habían registrado 7 clases de S distintas. Nosotros pudimos definir con los lingüistas en realidad de que eran 4 clases de S. Y así, cada letra fue consensuada, fue hablada, y de esa forma comienza el proceso de escritura y de recopilación de todo lo que había sobre el idioma Guenena Yaqui. Había en español Guenena Yaqui, Guenena Yaqui inglés, Guenena Yaqui italiano, Guenena Yaqui alemán, Guenena Yaqui francés, y mayor parte toda esta información no estaba a disposición, la tuvimos que ir consiguiendo de a poco, y exhumando documentos. Otros lingüistas de la provincia de La Pampa también se dieron a la tarea de investigar sobre esta lengua y encontrar también mucho material sobre la lengua guenena recopilada en el Río Negro. Y lo sorprendente fue que cuando pudimos encontrarnos con la lingüista que investigó estas libretas que había dejado Lesman Nietzsche en el Museo de la Plata durante 100 años guardadas ahí, que nadie sabía que estaban, empezamos a ver quiénes eran los abuelos a quienes habían consultado. Entonces, cuando empezamos a mirar eso y nos juntamos con la lingüista, le empecé a mencionar, mirá, vos acá, digo, entre los abuelos informantes mencionás a fulano, sultano y mengano. Estos son los abuelos de mi familia. Mira. Yo soy su descendiente. Y esta fue la sorpresa de la lingüista, es decir, esos nombres antiguos que existen aún tienen descendencia en la actualidad, y nosotros nos podemos reconocer en esa descendencia. Claro. Es decir, cuánto valor hicieron nuestros abuelos para que nuestro idioma llegara, y lo poco que nosotros sabíamos pudiéramos complementar con lo que ellos habían permitido que el idioma se escriba. Así que bueno, este fue el proceso después de sentarnos y empezar a reescribir todos los materiales otra vez, analizarlos y empezar a hacer este diccionario de una lengua que se decía que está extinta. Logramos recuperar más de 30.000 voces de nuestro propio idioma, y llegar consensuadamente a decir, bueno, esta es nuestra escritura, este es nuestro idioma, y de esta forma nosotros lo vamos a hablar, de esta forma lo vamos a utilizar. A partir de este trabajo, ¿se acercó gente de otros pueblos que buscaran revitalizar su lengua? Sí, hemos tomado contacto pues ya con varios pueblos que
a partir de también compartir la experiencia de cómo ha sido todo el proceso. Conocimos muchos hermanos también que están en este momento tratando de recuperar sus idiomas también, como el cacán, el punza, el huarpe, el charrúa. Y también tuvimos la oportunidad de conocer a Jaime Blas, que es el último hablante de la lengua chaná, que estaba supuestamente extinta hace 300 años. El cartero de Entre Ríos, sí. Así que nos hicimos muy amigos con el abuelo y compartimos nuestras experiencias y ver que el camino era el mismo, que habíamos atravesado las mismas cosas en distintas épocas. Uh-huh. Y a pesar de que nuestras lenguas estaban dadas oficialmente por extintas, decíamos, no, estamos acá, se siguen hablando aún en el territorio. Seguro. Lo hermoso, ¿no?, de poder compartir y aprender de lo que otros han hecho también. Uh-huh. Qué importante que eso no se pierda, la verdad, sí, que sí. es un laburo arqueológico con el idioma fundamental. Y yo no sé, no estoy directamente en el tema, pero es como que siento que desde hace más o menos un poco más de una década ha tenido un salto bastante grande, ¿no? De participación más social, más en las políticas públicas. Tengo yo la sensación. ¿Hay una política de Estado que protege a estas lenguas de la extinción? ¿Vos considerás? Existe la ley de educación que habla sobre educación intercultural bilingüe, que trata justamente este tema, ¿no? La revalorización de las lenguas indígenas y su funcionalidad dentro del sistema educativo. Sabemos, bueno, la resistencia a veces de muchas provincias donde la IB todavía no está más que verde. Uh-huh. Y sin embargo en otras provincias como Chubut y el Chaco han podido avanzar muchísimo en materia de lenguas indígenas y de reescritura de la historia oficial. Es decir, la IB no plantea seguir reproduciendo los textos escolares tradicionales, sino empezar a retransmitir la cultura indígena desde los propios indígenas, es decir, materiales de etnoliteratura, como hablaba Carlos, escritos por los propios hermanos, en forma colectiva, y así avanzar sobre otros derechos que tienen que ver con la educación, porque el concepto de la educación es fundamental en este momento, y la utilización de nuestras lenguas, que no es algo que te desvaloriza, sino que te entrega riqueza cultural también a esta identidad que tenemos. Daniel, recordamos que estamos con Daniel Huircapán, miembro del Comité de Lenguas Indígenas Carlos Martínez Arazola, que pertenece al Centro PEN y que coordina Nina Jaramillo. Nina, si estás escuchando te habrás dado cuenta que hoy hablé mucho con Alicia Quiñones, la coordinadora para América Latina, y eso hace que mezcle nombres. Pero que Nina, entre otras cosas, se ocupa de soplarle a Daniel, una apuntadora de lujo tenés. Pero, Daniel, vas a ser el responsable que el Gununa Kena respire en este programa. Así que, si te parece, contanos ya para cerrar, o cantanos lo que quieras. Bien, te cuento una historia cortita que tiene un canto también. Ah, bien. Bueno, cuentan los abuelos que en el principio del mundo, la primera en salir de la cueva fue una mujer. Esta fue la primera mujer del mundo y por eso tenía poderes mágicos para transformarse. Ellos habían, junto con su esposo y su hijo, habían acorralado todos los animales del mundo. Entonces en el cuento aparece el zorro, o el mamayate, como le llamamos nosotros, el zorro de los cuentos. Como siempre, pícaro, se mete al corral de los animales y empieza a asustarlos, y los animales salen disparando para todos lados. Así se dispersan todos los animales hacia el norte, hacia el sur, hacia el este y hacia el oeste. El hombre toma su caballo y sale hacia el sur a buscar los animales que se ven escapados hacia aquí, y nunca más se supo de él. Y la mujer, junto con su niño pequeño, salen hacia el norte a buscar los animales que se habían escapado hacia aquí. Pero tanto caminaron que se perdieron en el camino y ya no podían regresar porque no reconocían el lugar. Entonces esta mujer dice, ¿qué voy a hacer ahora? Se me va a morir mi hijo, voy a morir yo de hambre. En yegua blanca me voy a convertir y mi hijo un potrillo blanco será. Y así dice que se transformaron en la yegua blanca y el potrillo blanco. Un día dice que la yegua estaba pastando cerca de una laguna, mientras su hijo jugaba en la orilla, en el charquito, entraba, salía. Y de repente dice que un ruido enorme,
mira para todos lados y no encuentra a su hijo. Entonces comienza a llamarlo, y en ese llamado le decía, ven aquí, acércate a la laguna, ven aquí, potrillo blanco, blanco, panza blanca, en el mar están dando gente panza blanca, como el pato blanco con sus caballos blancos. El canto decía así en nuestro idioma, Huetque, que le la jaten, huetque, que le la jaten, que le jaten, que la colo jaten, que le la tapela que na jaten, Kayagua que ma que na jaten, Kawal pena que le jaten. Y así le cantaban, que venga por su potrillo, que vuelva, ¿dónde estaba su potrillo? Y así cantó la yegua hasta que entendió que su hijo ya no volvería y sería parte del dueño de esta laguna. Así en todo andar errante esta mujer que se convirtió en piedra. Y todas las generaciones que vinieran después debían de respetarla, porque esa fue la primera mujer que nació en este mundo. Gracias, muchas gracias Daniel por traernos parte de la cultura con una quena. Si alguien quisiera seguirte, ¿tenés una página o sí, en las redes sociales aparezco como Huetzuwul Huircapana, estoy con mi nombre indígena. Sí, pero digamos que como para ¿cómo se escribe esto que dijiste? Se escribe W, U con diéresis, S, U con diéresis, W, U con diéresis, L. Bien. Ya si pones gusto, ya soy el único de toda la red que se llama así. Ah. Aparezco primero. Bueno, cuando cuando subamos el programa podríamos... Sí, lo vamos a aclarar. Sí. Y yo te iba a decir, cuando me encontré presentándote al principio, que hablaba de los caminos ancestrales y demás, me encontraba eso, un montón de palabras con U con diéresis. Y yo digo, ¿eso tiene una pronunciación especial, la diéresis? ¿Qué marca la U? Marca como es la sexta vocal que tenemos nosotros, que se logra estirando los labios para atrás. Ajá. Como cuando decís I. Sí. Y en esa posición los labios decís Mirá vos. Bueno, es como la Y del guaraní. No lo vamos a intentar porque vamos a terminar con una contractura facial, me parece, pero... nos debemos el estudio con... Seguro, con bueno, iremos al CUNY, ¿cómo era? Sí, cuando al CUY y también cuando podamos ya generar encuentros presenciales, por ahí podemos organizar una buena charla. Seguramente. Como para iniciarnos en el idioma. Bueno, Daniel, muchísimas gracias por hacer el programa con nosotros y bueno, nos estamos viendo siempre. Bueno, agradecidos con ustedes por la consideración y bueno, permitir que nuestro pueblo vuelva a respirar y pronunciar estas viejas voces que vienen de los ancestros. Así que muchísimas gracias, Guauhua, muchas gracias. Atacante, es como decimos, hasta volver a vernos en otro momento.